Bienvenidos al seminario web acerca de los avances de investigación y buenas prácticas agrícolas en el cultivo del lulo. El Grupo de Investigación en Producción de Frutales Andinos, con el proyecto Investigación Incrementar la calidad del cultivo del lulo mediante el desarrollo de un paquete tecnológico para el injerto Arboleda Nariño Occidente, les da la bienvenida. El doctor Hernando Criollo Escobar es ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño, magíster en Ciencias Agrarias, con énfasis en sistemas de semillas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Doctor en Ciencias Agropecuarias, con énfasis en Fisiología de Cultivos de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Docente en las áreas de Fisiología Vegetal, Fisiología de la Producción, Producción de Semillas, Malherbología y Diseño Experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño en programas de posgrado y pregrado. Es miembro del Grupo de Investigación en Producción de Frutales Andinos. Muy buenas tardes, Andreita, y a todos los participantes. Esta charla la habíamos, en principio, se había bautizado como manejo, buenas prácticas agrícolas para el manejo de arbences en el cultivo del lulo. Sin embargo, pues considerando que las buenas prácticas agrícolas son algo mucho más grande que un cultivo, porque las buenas prácticas tienen que ver no solamente con los cultivos, sino también con los animales de la finca, con la salud de los propietarios, de los productores, el manejo ambiental, etcétera, etcétera. Yo quise mejor bautizarla como manejo de arbences, en el sentido pues de que ese manejo sí tiene que ser un manejo racional, un manejo inteligente, en la medida en que nos vamos a ir orientando hacia las buenas prácticas. Para comenzar, yo quiero que nosotros aclaremos un poco, todavía yo he visto más de uno que está confuso todavía qué son las arbences y qué son las malezas. Realmente las arbences son todas las plantas que están dentro de un cultivo, todas. Siempre que una planta esté asociada con un cultivo, eso ya es una arbenz. Entonces todo lo que veamos en el cultivo, esos son arbences. Sin embargo, dentro de ese gran número de arbences, gran número de especies, lógicamente que hay unas que son más agresivas, hay otras que son más competitivas, hay otras que le hacen más daño al cultivo, dependiendo en qué tiempo se presentan, dependiendo en qué población están, dependiendo la distancia a la que se ubican, la distancia hacia la planta, hacia el cultivo. Y entonces todo eso hace que unas plantas sean más perjudiciales que otras. Esas plantas que nosotros ya identificamos como perjudiciales para ese cultivo ya son arbences igualmente, pero las hemos clasificado desde el punto de vista del interés del productor como malezas. Podríamos decir que son unas arbences malezas o unas arbences dañinas, como usted quiera, o simplemente como malezas. En ese sentido, pues, algunos autores hablan de las arbences nobles. Realmente arbences no hay nobles ni no nobles. Las arbences son todo lo que está en el cultivo. Las nobles pues serían aquellas que no causan daño, pero en sí, si esas que no causan daño llegan a unas poblaciones demasiado altas o se ubican demasiado cerca del cultivo o son hospederas de plagas y de enfermedades o de cualquier otro signo de daño, pues lógicamente que ya dejarán de tener el concepto como tal de simples arbences y las clasificaríamos entonces como malezas. El concepto de maleza surge, en primer lugar, de lo que se llama la competencia. Cuando todas las plantas, todas las arbences dentro de un cultivo compiten, unas más, otras menos. Todas compiten. Pero entonces veamos cuáles son los criterios para establecer mecanismos de defensa del cultivo contra las malezas. Estos son como los mandamientos de las malezas que nos van a permitir generar algunas actividades, algunas prácticas agronómicas orientadas
hacer un manejo inteligente de esas arbences. Veamos cuáles son esos criterios, que por sí son bastante obvios, y tal vez no lo hemos pensado, pero son demasiado obvios. Las primeras plantas que se ubican primero en un sitio excluyen a las demás. O sea, aquella que ocupó un sitio, ella ya es dueña de ese sitio. Eso le va a permitir, digamos, a la variabilidad de especies mostrar su ubicación, mostrar su dominancia. Porque unas van a ver más plantas, otras van a ver menos. Y eso va a tener mucha relación con la capacidad que tienen para instalarse primero. ¿Cuáles son? Número de semillas por planta, la velocidad en la germinación, el índice de velocidad en el crecimiento. Todo eso tiene que ver con la competencia. Otro criterio. Las malezas son más competitivas que los cultivos. Ustedes saben, pues, que las malezas no han sido seleccionadas por el hombre. Las malezas se seleccionaron por la naturaleza a través de cientos, miles de años. En ese orden de ideas, las malezas son aquellas que a través de los años han resistido factores negativos, factores climáticos negativos, estreses hídricos, mejor dicho, estreses de temperatura, de luminosidad, etcétera, etcétera, y las ha hecho más resistentes. En ese sentido, esas plantas, lógicamente, presentan unas ventajas competitivas respecto a cualquier cultivo. Tercero, las plantas con características similares al cultivo son las más competitivas y las más difíciles de controlar. Si hablamos del lulo, aquellas plantas que tienen un sistema radical similar al lulo, aquellas plantas que tienen un crecimiento similar al lulo, todas esas plantas van a ser más competitivas. Seguramente esas plantas van a ser solanáceas que compiten por los mismos minerales que necesita el lulo. Entonces, cuando hay dos plantas en disputa de un mineral, digamos de nitrógeno, por decir algo, pues lógicamente que la planta que hemos hablado, pues la planta maleza, digámoslo, va a tener ventaja porque ella se ha creado más rústica, se ha especializado más en sobrevivir. Nuestros cultivos los hemos especializado más, el hombre los ha seleccionado en producir más, pero en la mayoría de las veces se han olvidado de que también hay que mirar otros factores, no solamente es que produzcan más. También sería bueno, y en algunos trabajos ya lo hacen los mejoradores, mirar cuáles son más competitivos, por ejemplo, que aguanten más la competencia de esas plantas. Todas las labores que favorecen al cultivo favorecen a las malezas. Tengan cuidado con eso. Cuando usted ordena una fertilización de un cultivo de lulo, también está fertilizando, lógicamente, las malezas. Si usted está aplicando riego, también les está aplicando riego a las malezas. Si usted hace unas aplicaciones sanitarias o le aplica unos reguladores de crecimiento para favorecer a esos cultivos, seguramente las malezas también van a tener esa misma respuesta. Y tenemos otro último criterio, y es que en abundancia de los factores productivos no se presenta competencia. O sea que si en un suelo donde usted tiene lulo, todos los factores están 1A, agua, nutrientes, temperatura, ahí no va a haber competencia. Todas las plantas, digamos, comen porque ahí hay para todos. La competencia se da
cuando aparece uno de esos factores ya en un nivel crítico. Cuando hay, por ejemplo, un déficit hídrico, las malezas van a competir más por agua que el cultivo. Y el más afectado con seguridad va a ser el hulo en este caso. O si hay un problema, digamos, de nutrientes o un problema de faltos de luz, a pesar de que el hulo es bastante competitivo por luz, pues si hay poca luz, ese cultivo o esas malezas van a competir más por ese cultivo. Van a competir más por la luz. Y el cultivo entonces se quedará, como decimos, con las sobras. Hay que tener en cuenta cuáles son los factores que afectan la competencia, que regulan esa competencia entre una maleza y un cultivo. En primer lugar, pues, las malezas, no todas compiten igual. Hay que tener en cuenta qué especies tenemos, cuál es el biotipo de esas malezas, cuándo aparecieron, si aparecieron al inicio o antes de que usted sembró, aparecieron ya cuando está cosechando, tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué tan veloces crecen esas malezas? Las que más rápido crecen, pues son más problemas. La densidad de esas malezas es algo definitivo, pues no es lo mismo que compita 10 malezas que están por ahí repartidas a que compitan 100 o más en un metro. La duración. Hay malezas que duran y siguen jóvenes hasta después de cosechar el lulo. Y hay otras que cuando usted va a cosechar ya se han perdido. Pues todo eso debe hacer en el productor, en el técnico, debe hacerlo recapacitar y debe tener en cuenta esos conceptos. No es lo mismo controlar unas malezas X que controlar unas Y o una Z. O no es lo mismo que usted tenga un enmalezamiento de 200 plantas por metro cuadrado a que usted tenga 50. Seguramente tiene 50, no necesita hacer nada. Ya vamos a ver por qué. Otro factor que determina esa competencia es el tipo de cultivo. Pues nosotros ya tenemos el cultivo lulo. ¿Qué variedad? Pues seguramente el lulo la selva no compite lo mismo que el lulo quitoense. Entonces, ya no es lo mismo. La época de siembra, si yo sembré en las mejores condiciones agroclimáticas de la región para ese cultivo, pues ya tengo las de ganar. Pero si yo siembro en una época en que mi cultivo va a estar, como se dice, va a estar temblando porque le faltan cosas, pues para las malezas ellas son más fuertes y lo van a absorber mejor, lo que les falte. El vigor de las plántulas, importantísimo eso, y es que en todo proceso de producción, en todo, no solamente del lulo, sino de cualquier cultivo, el factor número 1 son las semillas o las plántulas que usted va a sembrar. Eso le va a garantizar que usted gane o que pierda. Usted nunca va a ganar con unas plántulas que no tienen el suficiente vigor, unas semillas que no tienen el suficiente vigor. Usted gana cuando sus plantas son vigorosas. La densidad del cultivo, otro aspecto importante. Normalmente desde los criterios que se dan para el manejo de maleza, se dice que lo importante es hacer que el cultivo cierre lo más pronto posible, o sea, que sombree el lote. Y eso depende en gran parte, aparte del vigor de las plántulas, depende de la densidad. Entonces, entre más denso yo siembre,
dentro de ciertos límites, lógicamente, pues voy a tener más rápido un cubrimiento y voy a tener una mayor protección contra el enmalezamiento. El patrón de cultivo, o sea, la arquitectura de esa planta. En lulo yo hago la arquitectura de la planta. Hay cultivos de lulo que los llevan sin ningún tipo de poda. Hay otros que los llevan muy al gusto del productor, podándolos, dándoles aireación, dándoles luminosidad a toda la planta. Y lógicamente que en ese sentido, ese cultivo va a ser mucho más competitivo que aquellas plantas, pues aquellos cultivos que no tienen ese tipo de prácticas. Los días para la cosecha. Las malezas compiten durante todo el tiempo. Lógicamente que hay unos periodos donde son más dañinas, pero la competencia se va a dar durante todo el ciclo. Entonces, aquellas plantas, aquellos cultivos o aquellos climas adaptados a esos cultivos que tienen menos días para la cosecha, pues van a tener menos tiempo para ser competidos. Esos dos aspectos, malezas y cultivo, pueden estar modificados por varios aspectos. La temperatura. O sea, la temperatura, lo que se habla hoy en día de los grados día o acumulación térmica, lo que me está diciendo simplemente es que eso va a hacer que el ciclo se alargue o se acorte. El tipo de labranza. Una cosa es sembrar un cultivo de lulo, quemando un potrero, haciendo los huecos y sembrando. Y otra cosa es haciendo una labranza, haciendo huecos y sembrando. Son dos cosas muy distintas. Algunos defienden lo primero, otros defienden lo segundo. ¿Por qué no se han podido poner de acuerdo? Porque eso depende de muchos otros factores. Depende del tipo de suelo, depende de la temperatura, depende del nivel freático, depende de muchos aspectos. El barbecho del suelo, o sea, cómo está ese suelo, qué plantas hay en el suelo antes de yo ir a sembrar, que seguramente son las que van a aparecer cuando yo siembre, el tipo de fertilizantes que debo aplicar, el pH para los lulos, pues es recomendable un 5,5, o sea, son cultivos de suelo ácido en el cual mejor se desarrolla. Si usted ya está en un 5 o menos, o por encima de 6,5, pues ya tiene problemas su cultivo y eso lo va a hacer más susceptible a la competencia de las malezas. La acidez, pues del pH, y también pues otras plagas también pueden manejar ese problema, manejar esa incidencia, malezas cultivo. De todo esto, o sea, de la interrelación entre malezas. Gracias, doña Rosa. Tenemos entonces el grado de competencia. Yo les decía que las malezas compiten durante todo el ciclo, pero que hay unas etapas de mayor daño, de mayor perjuicio. Y eso es lo que se conoce como periodo crítico, que lo tenemos aquí, que en lulo más o menos va hasta los 3 meses. Eso quiere decir que en este lapso de tiempo, ahí es donde debo tener el cultivo libre de esa competencia. De ahí en adelante, pues no me interesa. Es posible que haya necesidad de hacer una rocería, una limpieza por problemas de plagas, para reducir problemas de enfermedades, pero como competencia, después del periodo crítico ya no, esas malezas ya no tienen un efecto significativo.
Los técnicos tienen que aprender a reconocer las plantas y a clasificarlas según unos criterios de competitividad y agresividad. Estableciendo pues que la competitividad es la capacidad que tiene una planta para competir con el cultivo por un factor cualquiera, agua, luz, nutrientes, etc. Y la agresividad es la capacidad que tienen plantas para invadir un área. O sea, son plantas de rápido crecimiento, de muchas semillas. Y entonces aquí surge una clasificación que es muy importante cuando nosotros hablamos del manejo inteligente de las malezas, y es lo siguiente: plantas poco competitivas y poco agresivas. O sea, son plantas que para nosotros pues no tienen importancia. Si poco compiten y tampoco se multiplican muy rápido, pues no son importantes. Plantas muy competitivas y poco agresivas. Ese es un problema, porque son muy competitivas. Lo que sí, al ser poco agresivas, pues las poblaciones son bajas y entonces simplemente los controles se hacen localizados. Inclusive se pueden hacer palerías para eliminarlas de raíz, o si el productor no quiere echar pala porque el suelo es muy pendiente y quiere echar herbicida, pues igual lo hace solamente sobre esas manchas. No lo va a hacer sobre toda el área. Plantas poco competitivas y muy agresivas. Esas son unas plantas muy importantes para nosotros. Usted puede tener un cultivo lleno de esas plantas, que al ser poco competitivas y no están muy cerca a la planta, pues no tienen problema. Y al contrario, pues al tener altas poblaciones en los espacios, digamos, en las calles, pues me van a favorecer el control de procesos erosivos, sobre todo a nivel del cultivo. Y tenemos las últimas, las plantas que son muy competitivas y muy agresivas, y esas sí tenemos que tener mucho cuidado, y allí sí obligatoriamente tendremos que hablar de lo que todavía no hemos hablado, que es el control. Porque hasta ahora hemos hablado del manejo, pero no hemos hablado de control. Pero si hay plantas que son muy competitivas y muy agresivas, es mejor irnos por el control. Dentro de esas plantas es importante que los técnicos analicen y conozcan cuál es la flora que usted tiene en esos cultivos. Yo no sé si se alcance a mirar bien esta foto. La tomé hace unos días, es nueva, en un cultivo de lulo, que es la pacunga, que siempre pues nosotros la encontramos en los listados como plantas malezas. Sin embargo, esa pacunga tiene una gran propiedad, digamos así, que es muy atractiva para las abejas. Aquí quiero que aquí yo les marque una, no sé qué tan clara haya quedado, porque las abejas se mueven mucho, entonces la cámara me la dejaba borrosa. Creo que por acá había otra. Esos pacungueros son llenos de abejas. Si usted tiene un cultivo en floración, pues está garantizando una buena polinización y una mejor productividad de ese cultivo. Los umbrales de daño. Es necesario que tengamos en cuenta que los controles, ya hablando de control, porque les aclaro, el manejo hay que hacerlo siempre, siempre. Si ya no podemos manejarlo, entonces sí ya irá al control. Pero para el control también hay algunas exigencias. Y es igual que en plagas, son conceptos parecidos. Tenemos también acá los umbrales de daño. ¿Qué nos dicen los umbrales de daño? Que si el costo de la medida de control es menor que la pérdida estimada del rendimiento, pues no tiene sentido gastar esa plata. Esa plata yo me la gasto solamente en la medida en que lo que gaste en hacer el control
sea menor que la ganancia que voy a recuperar en productividad. Y entonces hablamos aquí ya en estos términos un gráfico pues del umbral económico. Aquí tenemos las pérdidas. Densidad de malezas con 0, pues tendremos 0 pérdidas. A medida que aumentan las malezas, van aumentando las pérdidas. Aquí tenemos un costo, el costo que me implica controlarlas con cualquier método de control. Y entonces aquí en este punto, en este corte, es lo que se llama el umbral económico. Cuando paso de esta W, de estas widths, cuando paso de aquí a la derecha, ya es obligatorio hacer control. En plagas nos hablaban del MIP, manejo integrado de plagas. En malezas se habla del MIM, manejo integrado de malezas. Y simplemente, pues en este se juntan los dos conceptos de manejo y de control. En los manejos, o sea, nosotros entendemos como manejo, pues, el hecho de mover algunas fichas ambientales, fichas de labores culturales, sin eliminar malezas. O sea, nosotros por ejemplo, aumentando la densidad del cultivo, podemos reducir el nivel de enmalezamiento por el sombrío. O sea, no hemos eliminado a pala ni con ningún método las malezas. Entonces, eso recibe el nombre de manejo, para que quede claro. Y los controles ya nos referimos cuando nosotros aplicamos alguna metodología para eliminar, para matar malezas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos métodos preventivos que simplemente pues, se relacionan con métodos que tratan de prevenir el ingreso de malezas a nuestro lote, aunque eso es bastante complicado porque el viento puede llevar las malezas a otro lado, pero se consideran pues los manejos preventivos. En algunos cultivos y sobre todo en algunas plagas pues sí son muy aplicables los manejos preventivos, como las cuarentenas, por ejemplo, son preventivos. Evitar, por ejemplo, traer costales de donde el vecino coge lulos, traerlos acá a mi cultivo y utilizarlos, pues seguramente ahí hay muchas semillas de otras malezas que de pronto yo no tengo. Los métodos culturales, métodos ecológicos, bueno, pueden haber muchas formas de manejar. Y finalmente tendríamos los controles. Los mismos requerimientos del MIP vamos a mirar que son los requerimientos de las malezas, del manejo integrado de malezas. Ya no vamos a identificar aquí las plagas, sino que vamos a identificar las malezas y el nivel de infestación. Eso el técnico debe tener claro cómo lo va a hacer. Debe conocer la biología y la ecología de las especies de malezas predominantes. Debe conocer el efecto competitivo y los umbrales económicos de las especies. No es lo mismo una maleza gramínea, digamos una colezorro, a una pacunga o una huasca, por ejemplo. Son diferentes. Las gramíneas son muy competitivas, muy agresivas. Los métodos de control técnicamente efectivos, económicamente viables y seguros para el ambiente. Entonces, esto es ya la conclusión de lo que tenemos que ver con respecto a los 3 puntos anteriores. Una vez que usted ya conoce eso, tiene que saber identificar un método que sea efectivo, porque si no es efectivo, pues no sirve. Económicamente viable y seguro para el ambiente. Porque no es decirle al productor, cambiemos ese herbicida que es malo, pongámosle este otro, pero si ese otro no le sirve, pues hay que saber con cuáles se va a rotar esos productos.
hablábamos del manejo. Algunos solamente aquí un listado de... El manejo preventivo, decíamos. Cuarentenas. Importantísimo el uso de semillas certificadas o plántulas certificadas, o si no hay, pues plántulas de alta calidad. Muchas veces nosotros creemos que hacer una plántula de lulo es lo más fácil. Metemos unas semillas sin haberlas ni siquiera seleccionado, las metemos en una bolsa o en una bandeja y vamos trasplantando, la metemos otra vez a bolsa y de ella al suelo, pues no hacemos una selección. Y eso es un gran error, si pensamos pues al futuro, en la productividad. Limpieza de los canales de riego. Si usted tiene una sequía que pasa por su finca y la tiene llena de malezas, pues todas esas malezas botan semilla y se van para donde el vecino. El no ingreso de material vegetal a zonas diferentes, el no paso de animales y de maquinaria, el uso de... Bueno, hasta ahí, no pase de animales y maquinaria, pues en eso realmente nosotros todavía estamos muy lejos de entender la importancia que tiene esas prácticas preventivas. Y hay algo muy importante, por eso me paré antes, el uso de abonos orgánicos bien preparados. Yo he visto en Nariño que mucha gente, por ahorrar plata, compra esa pollinaza cruda prácticamente y eso lo va a tirar a la finca. Y realmente ahí no está haciendo ningún abonamiento orgánico, sino que yo diría está haciendo un envenenamiento orgánico. ¿Por qué? Porque ahí está llevando plagas, está llevando enfermedades, está llevando nematodos, todo lo que usted quiera, está llevando malezas. Porque solamente un abono orgánico que esté debidamente bien preparado le puede garantizar a usted su calidad. O sea, no es hablar de que vamos a echar abono orgánico, bueno, pero ¿cuál? Pues ustedes seguramente habrán visto los costales de pollinaza cruda que llevan a las fincas para inclusive tirarlos al hueco donde van a sembrar las plantas. Aquí tenemos ya abonos orgánicos bien trabajados. Eso sí, lógicamente nos va a dar una buena garantía de producción, una buena garantía de preparación del hueco para nuestro futuro cultivo. Otro aspecto que habíamos mencionado es el manejo cultural. O sea, el manejo cultural se define como cualquier práctica de atención o manejo que aumente la capacidad de los cultivos para competir con las malezas. El control cultural es básicamente el arte de manejar la vegetación. Ojo, yo a mis estudiantes siempre les digo que el control cultural es como coger las malezas, amarrarles o ponerles un costal para que corran y dejar el cultivo libre. Estamos siendo tramposos, pero estamos dándole ventaja al cultivo. Eso es lo que se trata el manejo cultural. Darle una ventaja para que él gane en esa carrera de competencia. En esas prácticas culturales, podríamos mencionar la época de siembra, o sea, en épocas en donde haya la humedad que necesita el lulo. La densidad de siembra tenemos que tener. Debemos conocer en primer lugar la arquitectura de las plantas que vamos a sembrar, todas no son iguales. Depende de dónde trajo las semillas, cómo son las plantas. Semillas de variedades adaptadas, pues tienen que ser unas semillas que usted sepa que se le van a dar bien ahí en su terreno. Puede utilizar cultivos asociados para reducir el espaciamiento, para reducir el campo donde surjan las malezas. Aquí miramos nosotros un lote muy bonito en donde tienen café, tienen lulo y podemos ver al fondo plátano. Fertilización adecuada, pues aquí, lógico. Una planta solo puede competir si está bien nutrida. Sistema de riego para las épocas de escasez de agua. Y la sanidad.
Las plantas sanas van a competir mejor que plantas enfermas. Hablábamos de las plantas de calidad. Tienen que ser plantas con un buen nivel de enraizamiento, como las que miramos ahí. Plantas, ojalá que vengan de unos contenedores plásticos grandes, con un buen sustrato, de tal manera que le garanticen, aparte del enraizamiento, le garanticen pues la buena formación de la planta. La densidad de siembra que ya habíamos nombrado, aquí tenemos los casos. En el lado izquierdo un cultivo más denso, lado derecho menos denso. Seguramente aquí estamos gastando más plata en deshierbas que en el lado izquierdo. Y lo otro, lo que yo les decía, es que normalmente uno, como técnico, a veces cree que un cultivo tiene que estar limpio. Y eso no es cierto. Un cultivo también tiene su capacidad para competir, solamente cuando las malezas competidoras le estén ganando la pelea, entonces sí hay que hacer el control, si no, no. Hace años, pues las fotografías de los vendedores de herbicidas era mostrarle unos cultivos cero malezas. Hoy ya no se habla de eso. Hoy los buenos cultivos sí deben tener malezas, pero a unos niveles pues por debajo de los niveles críticos. Control biológico, pues es un tema muy bonito y muy aplicable, sobre todo para insectos. Para el caso de malezas es muy poco útil, la verdad, porque pues tiene unas características que lo hacen poco eficiente en malezas, como son la alta selectividad. Normalmente estos insectos tienen una selectividad muy alta y se alimentan de una sola especie. Entonces hay unos insectos, yo no sé si son, creo que unos dípteros que atacan, por ejemplo, los botones florales de sonchus. Y uno dice, claro que es control biológico. Pero si usted lo multiplica, solo le elimina sonchus. Y cuando usted va a ver su cultivo, pues allí hay 100 especies más que no han sido tocadas. O sea, ese es un problema. Y lo otro es que el control biológico siempre se da a largo plazo. Entonces, si necesita un control biológico para estabilizarse unos 2, 3 años como mínimo, pues a ese tiempo el cultivo ya se ha acabado. Ya entrando al campo de los otros controles, ya los controles que hace el productor. Tenemos el control manual. Pues valga la aclaración, manual quiere decir con la mano, no es con machete ni con guadaña, nada de eso. Manual. Con eso generalmente se hacen los plateos. Es el más selectivo, usted no se va a equivocar entre una hierba cualquiera y un lulo. Por eso es más selectivo. Es menos eficiente en la medida que rinde muy poco, muy demorado. Por eso necesita más mano de obra y solamente lo puede hacer en post-emergencia. O sea, eso quiere decir que usted solamente puede eliminar las malezas que ya han salido y ellas, como es lógico, ya han iniciado la competencia. Hay que tener en cuenta entonces esas características del control manual. El mecánico, uso de herramientas, pues es la pala, la guadaña, es más eficiente que el método manual, gasta menos mano de obra, sobre todo si se utiliza una máquina, pues eso es mucho más rápido, pero es menos selectivo. Igual que el manual, hay que hacerlo en pos. Uno de las grandes discusiones que se dan con este control mecánico en Lulu es que así usted utilice una guadaña o una pala o un machete,
hay mucho riesgo de que usted afecte o dañe algunas raicillas, les haga corte. Y eso lo que está haciendo es abriéndole la puerta al usuario. Entonces, desde ese punto de vista, pues el control mecánico, personalmente lo recomendaría para las calles, pero no para hacer plateos, porque me puede estar dañando la raíz de esos arbolitos. Y el control químico, pues que a muchos no les gusta, pues es altamente eficiente, es mucho más rápido que los anteriores. Gasta menor cantidad de mano de obra. Puede ser, si usted lo utiliza bien, como lo está haciendo el señor con un selector, pues es muy selectivo. Ahora, lo importante es que nosotros podamos involucrar estas prácticas, porque yo no sé por qué nuestros productores son reacios a utilizar ese tipo de tecnologías. Ellos prefieren cargarse una bomba, echarle un herbicida y no piensan que ahí pueden estar afectando también al cultivo. Otra ventaja de ese método es que tiene un efecto residual, o sea, usted lo aplica y permanece activo por un tiempo determinado, dependiendo del producto y de las condiciones ambientales. Se puede aplicar en condiciones de alta humedad. Es más económico. No hay remoción del suelo, eso es muy importante cuando se trata sobre todo de lulos, que en Nariño la mayoría de los cultivos están en zonas dependientes. Al no haber remoción de suelo, pues lo estamos protegiendo contra procesos erosivos, porque las raíces, así la planta se muera, permanecen en el sitio. Se conserva el sistema radicular intacto, pues o sea que él sigue con sus propiedades retentivas de suelo. Y puedo hacer un control pre-emergente, o sea, antes de que salgan las malezas, yo puedo seleccionar un producto que sea pre, de tal manera que ese cultivo salga, cuando él sale, va a salir totalmente limpio. Eso es todo lo que tenía que contarles.